Hola a todos, yo soy la doctora Patricia Gómez, soy médico internista y diabetóloga del Hospital Clínico de la Universidad de Chile y del Centro Nuevo Estoril. La clase de hoy va a dar algunas directrices con respecto a cuál es el tratamiento ideal o cómo podemos elegir el mejor tratamiento para nuestros pacientes con diabetes que no sea insulina. Primero, es importante tener claro que la causa de hiperglicemia en nuestros pacientes tiene múltiples factores, no solamente el tejido adiposo, el músculo esquelético o el hígado, que era lo principal por la resistencia a la insulina, sino que cada vez tenemos más factores u otros órganos en los cuales son productores de hiperglicemia y por lo tanto los fármacos van dirigidos a estas otras opciones terapéuticas. También es importante señalar que debemos tener bien claro cuál es la progresión de la diabetes tipo 2 para poder cuál es la mejor intervención que nosotros podamos hacer, ya sea que sean pacientes que tienen insulina, que tienen poca o que tienen un aumentado secreción o disminuida secreción de insulina, resistencia, etcétera. Entonces, con respecto al tratamiento, debemos dejar claro que este es un tratamiento individualizado, lo más cercano a la normal, pero con mínimos riesgos y principalmente la aceptación personal. Debemos dejar de ser unos médicos como paternalistas y siempre conversar nuestro enfoque de tratamiento, nuestra sugerencia, de acuerdo a las necesidades y el tratamiento individualizado de cada paciente. Es por eso que si hablamos del punto de vista glicémico o de la visión glucocéntrica, es que debemos tener bien claro cuál es nuestra meta de control glicémico y nuestra hemoglobina glicosilada. La mayoría de los pacientes es 7, sin embargo, debemos tener claro que hay algunos otros pacientes que podemos tener algo más laxo o algo más estricto y que dependiendo de cuál sea nuestro objetivo, cuál debería ser nuestro fármaco a elegir, ya sea para obtener y llegar a nuestro control metabólico, si hablamos del punto de vista glicémico. Aquí les puse una tabla donde están la mayoría de los fármacos que nosotros usamos, algunos no disponibles en Chile, otros sí, y vamos a ir hablando cada uno de ellos por familia. No puedo dejar de nombrar en forma primero la metformina, que es el fármaco más tradicional, más antiguo y que de hecho está dentro de la lista de fármacos esenciales de la OMS. ¿Y por qué lo usamos tanto? Básicamente porque conocemos a este fármaco, conocemos su eficacia, sabemos que hay algunas formulaciones de bajo costo que se ha difundido su uso a nivel mundial y por lo tanto es la primera opción que nosotros tenemos tanto a nivel primario, ¿no es cierto? Y de fácil acceso en nuestros pacientes. Y que también no solamente tiene evidencia para ser usado en pacientes con diabetes, sino que también en nuestra etapa de prediabetes. Quisiera comentarles con respecto a la farmacocinética y farmacodinamia. Importante aquí que existen diferentes formulaciones. Existe la metformina como la del consultorio, que es una formulación que no es de liberación prolongada y por lo tanto esta debe ser administrada idealmente sin alimentos. Sin embargo, el que sea en ayunas o sin alimentos o previa a las comidas hace que tenga muy mala tolerancia digestiva. Y es por eso que a veces nosotros sacrificamos la eficacia, la mejor eficacia de adquirirla en ayunos o lejos de las comidas para que los pacientes tengan mejor adherencia y tolerancia digestiva. Las formulaciones de liberación prolongada y recubierta no tienen esa precaución, incluso pueden ser usadas dos al mismo tiempo, pero en general el uso después de las comidas mejora muchísimo la tolerancia. Importante que su alimentación es por vía renal. Y eso tiene importancia en que debe ser ajustada cuando hay deterioro de la función renal y que si hay rápidamente un deterioro de la función renal, probablemente vamos a tener una acumulación de su concentración sanguínea. Em, ¿Cuál es el mecanismo de acción de la metformina? Principalmente es evitar suprimir la neoglucogénesis hepática. Está claro que también tiene que ver con la resistencia a la insulina, mejorar la sensibilidad periférica en los músculos y tejido adiposo, pero su principal acción tiene que ver con la neoglucogénesis hepática.
Por cada fármaco que vamos a ver en esta clase, yo les puse unas tablas resumen, donde vamos a ir viendo cada uno de los aspectos en relación a su efecto fisiológico, ventajas, costos, efectos adversos y renal. Como detalle importante de las cosas que ya les comenté, que su principal acción es reducción de la neuroglicogénesis hepática, puedo decir que la hemoglobina glicada, la potencia para bajar la hemoglobina glicosilada es alta, que las ventajas principalmente son que tienen un peso neutro, que tienen seguridad y eficacia demostrada en estudios a largo plazo de seguridad cardiovascular, que el riesgo de hipoglicemia es muy bajo, casi no se describe, a excepción de que esté en concomitancia con insulina u otros fármacos que bajen el azúcar, y que también se usa en la prevención de diabetes. Con respecto al costo, ya les comenté que el bajo costo de la metformina a nivel de atención primaria. Sin embargo, los fármacos de reliberación prolongada o recubierta tienen un costo aumentado, casi muy similar a los otros grupos farmacológicos que vamos a ver. Con respecto al efecto renal, importante saber cómo es el ajuste de la función renal. Si es que la filtración glomerular está entre 30 y 45, la dosis debe ser disminuida a 50%. Sabemos que la dosis máxima de metformina es 2.500, 2.550 también se habla. Sin embargo, sobre 2.000 ya hay un efecto plató de eficacia para bajar la hemoglobina glicada. Así que cuando nosotros ya tenemos 2 pastillas de metformina, agregar un tercero, la verdad que no va a aumentar la eficacia de bajar la glicemia, sino que lo único que va a hacer es aumentar los efectos adversos gastrointestinales. ¿Ya? Entonces, si nosotros asumimos que todos nuestros pacientes deberían estar con una dosis óptima de al menos 2.000 o de 1.500, si es que llega a tener una velocidad de filtración glomerular entre 30 y 45, esta no debe pasar el gramo o los 750. Y si la velocidad de filtración glomerular es menos de 30, su uso es contraindicado. Muy frecuentes son los efectos adversos. Tenemos diferentes síntomas muy heterogéneos: diarrea, dispepsia, boca amarga, diarrea, constipación, pero principalmente la distensión abdominal creo que es una de las más frecuentes que yo me he encontrado. Del déficit de vitamina B12 también ocurre, hay una interferencia de la absorción y el factor intrínseco con la metformina y vitamina B12, así que todo paciente que eventualmente ustedes supongan un déficit, como es en el adulto mayor o los pacientes vegetarianos, también probablemente su uso prolongado de metformina asuman que tiene un déficit de vitamina B12 y requiere su suplementación. O si no es tanto, debemos hacer el estudio de sus niveles. La acidosis láctica, a pesar de ser sumamente infrecuente, nosotros la vemos y la vemos cuando se conjugan varias cosas: dosis altas o dosis más o menos elevadas de metformina asociados a falla renal, o pacientes que no tienen falla renal, pero que rápidamente caen a esta, ya sean pacientes que tienen un evento agudo que produzca hipovolemia, o los pacientes adultos mayores o que tengan riesgo de falla renal. En ese tipo de pacientes, la acidosis láctica es más frecuente de lo que uno cree. El siguiente grupo es las tiocilinidionas, que son sí realmente insulinosensibilizadores y se caracterizan más como esa función más que la metformina. ¿Ya? Y es por eso que la mejoría en la sensibilidad a insulina es como la gran característica del grupo de las glitazonas. Y aquí tenemos dos fármacos, que es la rosiglitazona y la pioglitazona. Lamentablemente, estos dos fármacos no están presentes en Chile. Digo lamentablemente porque a pesar de que fueron dadas con mucha restricción hace un tiempo, porque se vio que la rosiglitazona tenía un aumento de los eventos cardiovasculares, la pioglitazona se asoció a cáncer de vejiga. Estos dos fármacos son o eran realmente muy buenos como eficacia para mejorar la sensibilidad de la insulina, que si uno lo piensa, es la principal causa de la diabetes tipo 2. Así que, y bueno, hemos visto que esos estudios han sido un poco cuestionados, y si uno ve en PubMed, estos fármacos están un poco de vuelta, así que me interesa que ustedes los conozcan, que sepan unas características de resumen, como es la tabla que les voy a mostrar ahora, pero que son fármacos que están y que eventualmente podríamos volver a utilizar dado su gran beneficio. ¿Por qué fueron tan cuestionados? Por principalmente las reacciones adversas a que se encontraron.
la insuficiencia cardíaca, el aumento de peso, que era más bien por edema y retención de líquido, la pioglitazona asociada a este carcinoma vesical, así también la fractura, el riesgo de osteopenia en las mujeres. Y acá va el mismo resumen que todos los otros fármacos que vamos a ver. Son fármacos potentes, son fármacos que tienen la ventaja de no requerir ser ajustados por función renal, lo cual su uso podría beneficiarnos importantemente para este grupo de pacientes, ¿no es cierto? Pero debemos tener. Y lo otro gran beneficio que encontramos en los estudios de las glitazonas es que es uno de los pocos fármacos, de hecho es el único hasta ahora, que ha mostrado disminución de la fibrosis en los pacientes que tienen hígado graso y fibrosis avanzada. La mayoría de los fármacos han disminuido las pruebas hepáticas y el contenido de grasa, pero la fibrosis, que es algo más permanente, solo se ha visto demostrado en las glitazonas. Con respecto al otro grupo que tenemos son las sulfonilurias y la metilglinida, que caen dentro del grupo de los secretagogos de insulina. Y como dice su nombre, estos secretan insulina. Cosa importante de que secretan insulina independiente de la glicemia que tengan en sangre. O sea, no son glucosa dependientes, sino que simplemente secretan glucosa. Secretan, perdón, insulina desde la célula beta. Entonces aquí ustedes pueden ver cuál es el mecanismo fisiológico de la secreción de insulina, que es a través de los GLUT2 se capta este aumento de concentración de glucosa, generando el cierre de los canales de potasio, aumentando el calcio intracitosólico y generar la secreción de gránulos preformados y de nuevas secreciones de insulina. Lo que hace las sulfonilureas es producir una estimulación de esta misma vía y mecanismo, lo mismo que las linides. Por lo tanto, aquí, independiente de la glucosa que haya en sangre, lo que se genera es secreción de insulina. ¿Por qué son tan enfáticas en esto? Por el principal efecto adverso que generan las secretagogos, que es la hipoglicemia. Sin embargo, los secretagogos, principalmente la sulfonilurea, tienen una alta eficacia, incluso para ser usados como monoterapia o biterapia. Y aquí les puse un resumen, la que principalmente conocemos y la que está disponible en atención primaria es la glibenclamida, que como sugerencia se ve que la dosis máxima es 15. ¿Por qué? Porque a pesar de que los textos nos dicen 20 miligramos como dosis máxima, ya sabemos que ya con 15 no vamos, ya logramos el máximo efecto y claramente con 20 tenemos el mayor riesgo de generar hipoglicemia. La glicazida, glipizide y glimepiride son otras sulfonilureas también de segunda generación que tienen características cinéticas de potencia que nos hacen ser de preferencia sobre la glibenclamida. Sin embargo, el costo es mucho más alto, pero ahí ustedes pueden ver cuáles son las diferencias de cada una de ellas y cuáles podríamos eventualmente utilizar en preferencia de la glibenclamida. Cosa importante, la reducción de la hemoglobina glicosilada es de potencialmente alto, que en general cuando los pacientes tienen deterioro de la función renal debemos evitar su uso y que hay ciertos fármacos que bajo 45 en general ni siquiera lo pensamos, ¿ya? Como la glibenclamida. Pero si es un fármaco que lo necesitemos usar, o sea, hay un escenario en el cual necesitemos usar una sulfonilurea, glipizida y glimepirida pueden ser fácilmente titulables para evitar la hipoglicemia y tal vez usados en este grupo. Pero en general quiero que se queden con el concepto de que si hay deterioro de la función renal, el riesgo es muy alto de hipoglicemia y que no debemos usarlo. Y el otro factor adverso que tenemos con las sulfonilurias o secretagogos es el peso. Aumenta, ya secretan insulina y por lo tanto, igual que las insulinas, que es una hormona catabólica, produce un aumento de peso, cosa que no queremos en nuestros pacientes con diabetes. Ok, aquí les puse tips. Ok, si lo único que tenemos es glibenclamida, no tenemos acceso y a nivel de atención primaria es lo único que hay, ok, es lo que tenemos que usar. Sin embargo, debemos aprender a usarla y eso significa iniciar siempre con una dosis lo más baja posible en la matinal para evitar las hipoglicemias nocturnas que son más graves. Tratar de usar una dosis medio comprimido o a veces uno, pero tratar imposible que dejemos 2 comprimidos al día. Basti con dosis baja
que los ajustes sean eventualmente lentos, que los pacientes con mayor de 65 años y frágiles y con alto riesgo de hipoglicemia, tratar de no usarlos, y si los vamos a usar, enseñarles y educarles que deben respetar los horarios, que deben evitar los ayunos prolongados y principalmente saber qué hacer en caso de no solamente la prevención, sino que en caso de que ya tengan una hipoglicemia. Y lo otro importante que cuando nosotros asociemos insulinoterapia, eventualmente este debería ser suspendido o bajada la dosis. Mi sugerencia es que esta debe ser suspendida, no bajar la dosis. El siguiente fármaco que vamos a nombrar es la carbosa, que es uno de los fármacos con menor potencia que tenemos para el uso del control glicémico, que actualmente no existe en Chile, pero que tiene su mecanismo de acción principalmente en evitar la absorción de carbohidratos y así mantener una secreción a nivel intestinal de estos carbohidratos. El problema es que son los efectos adversos. Es como tomar lactulosa, por ejemplo, ya donde se produce mucha sintomatología gastrointestinal y eso ha hecho que este fármaco en general no sea utilizado. Pero sí podemos estudiar o ver su fisiopatología, que el principal efecto que tendría sería a nivel de la glicemia postprandial. Entonces, si ese es nuestro principal trastorno, podría ser útil. Y lo otro que hemos usado harto en mi práctica clínica es, por ejemplo, para evitar las hipoglicemias tipo dumping que ocurren después del bypass gástrico. Si en el bypass asumimos que la comida llega directamente al intestino, o sea, hay una alta carga de carbohidratos a nivel intestinal, donde se van a secretar insulinas, donde va a haber un estímulo de la célula beta, probablemente rápidamente va a haber una respuesta de hipoglicemia. Si usamos la carbosa, la respuesta y la absorción es mucho más lenta y así evitamos la hipoglicemia tipo dumping del bypass gástrico. Para ir avanzando y las últimas, quise dejar los fármacos más novedosos o los que han estado más de moda, ya que nos han hecho cambiar nuestra perspectiva del manejo glucocéntrico al manejo individualizado, combinado y precoz, y evaluando los otros factores de riesgo en cada paciente, como son la insuficiencia cardíaca, la enfermedad renal crónica, la enfermedad aterosclerótica, y que son estos fármacos que son las incretinas y los inhibidores del cotransportador sodio-glucosa. Dentro de las incretinas tenemos dos grandes grupos, los análogos del receptor de GLP-1 y los inhibidores de la enzima dipeptidilpeptidasa. Primero hablarles qué son las incretinas. Probablemente ya lo saben, lo han visto en los años anteriores en fisiología y fisiopatología, que son hormonas intestinales neuroendocrinas, que se liberan después de la ingesta oral, es decir, son dependientes de glucosa. A diferencia de los secretagogos, ¿no es cierto? O sea, aquí depende mucho de la concentración de glucosa, se activan a nivel intestinal y dependen de la glucosa sanguínea y de la ingesta por vía intestinal. Y tenemos dos grandes grupos de incretina, que es el GIP y el GLP-1. Ambos se estudiaron inicialmente juntos, sin embargo, los GLP-1 fueron los que progresaron en los estudios y fueron los primeros fármacos que nosotros obtuvimos y los que tenemos actualmente en Chile y los que conocemos. Sin embargo, hace un par de años ya se han agregado el GIP y especialmente la combinación de GIP y GLP-1 que tienen un efecto sinérgico para el manejo del control glicémico y también del peso, que se llama el efecto incretina. El efecto incretina, a diferencia de lo que es incretina, el efecto es la amplificación de la secreción de insulina que ocurre cuando la glucosa se ingiere vía oral en comparación con una infusión intravenosa. Entonces aquí eso me hace explicar también, por ejemplo, por qué los pacientes que reciben nutrición parenteral y que no reciben nada oral, el 80% de los pacientes que reciben nutrición parenteral tienen hiperglicemia. Y es por esto, porque se pierde este efecto incretina. Bueno, acá está un poco explicado dónde están estos receptores, que no solamente se encuentran en la célula pancreática, sino que también se encuentran en varios tejidos, y en cada uno de estos tejidos ejerce un rol importante del metabolismo de carbohidratos y del apetito. Por ejemplo, algo que les quiero nombrar es que estos receptores de GLP-1 se encuentran no solo en el páncreas, pero también en el cerebro, en el hipotálamo, en el romocéfalo, donde tienen un rol principalmente de disminuir el apetito de cosas grasas y cosas dulces. Por lo tanto,
cuando nosotros aumentamos mucho la concentración de GLP-1, tenemos una activación no solamente a nivel glicémico de la célula beta, sino que también a nivel del estómago, del intestino, del riñón, pero y también del cerebro. Perdón. Acá tenemos algunos efectos de las hormonas GLP-1. Recordemos que nosotros normalmente secretamos GLP-1, pero la concentración de nosotros que generamos en nuestro cuerpo es una secreción que es de corta duración y de baja concentración. Entonces, muchos efectos del GLP-1 no los vemos habitualmente en nuestro cuerpo. Los efectos que principalmente se ven a nivel de la célula beta, pero el resto de los otros efectos que ustedes pueden señalar aquí se ven y son dependientes de la concentración de GLP-1 que podamos lograr con estos fármacos. Acá, para ir contándoles un poco qué tiene que ver con el futuro, cuando nos encontremos con los fármacos que están relacionados con GIP o esta combinación, ahí ustedes pueden ver cómo probablemente se puede ver esta combinación cada vez más favorable. Y aquí lo que les quise un poco explicar inicialmente que los inhibidores de PP4 lo que hacen es inhibir la degradación de este GLP-1 que nosotros producimos en forma endógena. Entonces, solamente generamos un efecto fisiológico que principalmente tiene que ver con la célula beta, con la secreción de insulina y la inhibición del glucagón, ¿no es cierto? Y, sin embargo, los análogos del receptor GLP-1 tienen un efecto más bien farmacológico, más allá de fisiológico, donde también podemos encontrar los otros efectos del GLP-1. Y dentro de eso, los más importantes es la disminución del apetito, la disminución de la ingesta, principalmente, no del aumento del metabolismo basal, sino que disminución de la ingesta calórica y por lo tanto la generación de la pérdida de peso y la disminución del vaciamiento gástrico o el lentecimiento, lo que hace que finalmente también tengamos un efecto de saciedad. Lo mismo que hemos hecho en todos los otros fármacos. Aquí están los inhibidores de PP4, que quiero enfocarme en la reducción de la hemoglobina glicada, que se caracteriza por ser moderada intensidad, que incluso no hasta tanto 0,8, más bien 0,4, 0,6, que su costo es más o menos muy similar a los SGLT2 y a los otros fármacos como alto, que no han mostrado un beneficio cardiovascular ni renal, son más bien un efecto neutro y han mostrado seguridad en su uso, pero beneficio no. Y que el ajuste renal son fármacos que sí se pueden hacer ajustes, se pueden usar con deterioro de la función renal, pero requieren ajuste. Hay un grupo de esto, que es la linagliptina, que no requiere. Y eso es importante saber en los pacientes que alteran o modifican rápidamente la función renal. Los efectos adversos son muy pocos. Los que yo más he visto principalmente tienen que ver con un poco de artralgia, pero los efectos secundarios como gastrointestinales, respiratorios, la verdad que son muy pocos y por lo tanto su uso es muy fácil. Y cuando usamos esto en una población, por ejemplo, adulto mayor, donde la hemoglobina glicada puede ser más permisiva, donde yo no quiero tanto efecto para bajar la glicemia y quiero dar un fármaco seguro que tenga pocos efectos gastrointestinales, probablemente el uso de los inhibidores de PP4 tenga un importante rol. Lamentablemente no vamos a generar un beneficio cardiovascular ni renal, pero son bastante seguros. Por eso es que lo usamos en ese grupo que ya les comenté de los adultos mayores, pero también en el grupo donde hay efectos adversos asociados a los otros fármacos o tenemos contraindicación para el uso de los otros. De las contraindicaciones o las precauciones que tenemos que usar, aquí incluyen todas las que están relacionadas con las incretinas. Yo les comenté que los receptores de GLP-1 se encontraban en varias partes de nuestro cuerpo y en estudios preliminares, en estudios básicos de ratones y de ciencias básicas, se mostró que había un aumento de la masa pancreática y también un aumento en los en los ratones que aumentaban el cáncer medular de tiroides. Entonces, a pesar de no ser una contraindicación formal, sí hay que tener mucha precaución, valorar el riesgo-beneficio de usar estos fármacos en pacientes que han tenido pancreatitis, cáncer de páncreas o que tengan antecedentes familiares de primer grado con estos antecedentes, los pacientes que tienen cáncer medular de tiroides o los NEM2.
Con respecto a los GLP-1, estos fármacos sí son muy potentes, más potentes porque ya los nombramos ahí en relación a los otros efectos que tienen. El riesgo de hipoglicemia es bajo, sin embargo, como es potente, cuando los usamos en combinación con insulina, estos fármacos pueden hacer que esa insulina sea más potente y por lo tanto generar hipoglicemia. Del punto de vista cardiovascular y renal, fíjense que han mostrado beneficios del outcome compuesto de reducción de los eventos cardiovasculares y disminución de la albuminuria y de la progresión renal. Va a salir en los próximos meses un estudio que muestra cómo GLP-1 también tiene un efecto beneficioso a nivel renal. Entonces, estos fármacos, cuando tenemos un alto riesgo de pacientes con riesgo cardiovascular o de efecto renal, son fármacos que deben ser utilizados en ese grupo de pacientes. Los efectos adversos creo que es una de las principales limitantes de su uso, lo que generan náuseas, vómitos, distensión abdominal, diarrea o constipación. Lo bueno es que estos efectos adversos son iniciales y se van pasando a medida que el cuerpo se va acostumbrando al uso y a la exposición de estos fármacos y van disminuyendo. Si nosotros les damos esta explicación a los pacientes y les decimos que coman fraccionado, para que no tengamos un aumento de volumen gástrico, probablemente esta sintomatología sea mucho menor. Y lo mismo que la inhabilidad de PP4, debemos tener mucha precaución en el uso cuando ha tenido antecedentes personales o familiares de primer grado de pancreatitis, cáncer de páncreas, cáncer medular de tiroides, la colelitiasis, dado que estos fármacos producen una baja importante del peso y se produce una alteración del equilibrio perfecto que hay de la secreción de sales biliares. Asimismo, también hay una estasia de la secreción biliar y por lo tanto el riesgo de colelitiasis aumenta en una población donde ya tenemos aumentado. Así que también tenemos que evaluarlo. En los pacientes con diabetes y que tienen mucho tiempo de diabetes, con gastroparesia, también son fármacos que tenemos que tener precaución, asimismo como las hernias, el reflujo, etcétera. Con respecto a los ISGLT2, que es otro gran grupo de fármacos que estamos usando últimamente, primero quiero mostrarles cómo es la filtración y la absorción de la glucosa en forma normal. O sea, al glomérulo renal le llega glucosa. Esta no llega a la eliminación, ya que tenemos receptores de sodio-glucosa en el túbulo contornado proximal, que son sodio-glucosa los receptores y por lo tanto esto permite nuestra reabsorción hacia la sangre y que no se presente glucosa a nivel de la orina. Sin embargo, cuando nosotros generamos un bloqueo de estos receptores, no se produce la reabsorción de glucosa, por lo tanto, no hay un aumento de concentración de glucosa en sangre y lo eliminamos a través de la orina, o sea, generamos una glucosuria, pero como también son bloqueadores sodio-glucosa, también generamos natriuresis. Entonces botamos líquido, BEC, y así también glucosa. Aquí tenemos unos gráficos que nos muestran en forma teórica cómo estos fármacos te han traído no solamente beneficios del control glicémico, obvio, si eliminamos glucosa por la orina vamos a tener disminución de la glucosa en sangre, pero ¿cuál es la teoría del por qué tiene un beneficio tanto renal como cardiovascular? Lo principal es el efecto hemodinámico. El efecto hemodinámico de disminuir la presión intraglomerular genera una disminución de la hipertensión y de la hiperfiltración intraglomerular, generando disminución de la microalbuminuria y deteniendo esta progresión del deterioro de la función renal. Así también disminuye la presión sanguínea y disminuye el riesgo de insuficiencia cardíaca, dado que disminuye la precarga y la poscarga. También hay otras teorías en relación a esto que tiene que ver con la autofagia, con la producción de cetona o con la disminución de grasa pericárdica, que son cosas bien teóricas, pero claramente los estudios clínicos de fase 3 han mostrado beneficio en pacientes reales. Entonces, acá tenemos algunos resumen. El efecto es potente. Yo he visto más que 1%. La verdad que uno es bien variable la potencia, pero uno lo puede calificar como que son bastante potentes para bajar la glicemia. Tienen poco riesgo de hipoglicemia. Otro beneficio importante es la reducción del peso.
Ya no son fármacos creados para bajar el peso, pero sí esta glucosuria genera pérdida de calorías y por lo tanto la mayoría de los pacientes tienen una pérdida más o menos de 2 kilos. También se han mostrado beneficios a nivel de disminución de la cantidad de grasa hepática y beneficio cardiovascular de insuficiencia cardíaca y de enfermedad renal crónica. Con respecto a los efectos adversos, que son más frecuentes de lo que uno esperaría, dado tan beneficio que tienen estos fármacos. Pero debemos estar atentos, no son grandes efectos adversos, pero sí son frecuentes. Y en eso principalmente están las infecciones genitourinarias, la hipotensión o la hipotensión ortostática. Nosotros se lo dejamos mucho a los pacientes con insuficiencia cardíaca, que ya tienen una batería de vasodilatadores, beta bloqueos, diuréticos, entonces debemos estar súper atentos a que no generen una hipotensión ortostática. Producen una aquí transitoria, sin embargo esta, como dice su nombre, es transitoria y hay una rápida recuperación. Cuando a los pacientes que usan SGLT2 y son sometidos a un estrés importante, como infecciones, COVID, cirugía, ayunas y déficit de insulina, se forma un triángulo perfecto para la generación de la cetoacidosis euglicémica, que la vemos sumamente frecuente porque la buscamos acá en el hospital, pero se ve bastante frecuente y se maneja exactamente igual que una cetoacidosis diabética con hiperglicemia. Por eso la precaución de que si un paciente tiene un evento agudo, infeccioso, que le impida que le genere disminución del BEC y disminución de la ingesta y que además no se pueda colocar insulina y el riesgo de hipoglicemia, nosotros sugerimos suspender el fármaco. Y también en los pacientes que van a ser sometidos a cirugía, principalmente gastrointestinales. Ya en ese grupo de pacientes también deberíamos suspender el SGLT2 para prevenir esta cetoacidosis. Aquí es un resumen de cuáles son la mezcla perfecta para producir la cetoacidosis glicémica y ustedes van a ver que probablemente son varios pacientes que uno ve, ¿no es cierto? Mi primera cetoacidosis glicémica que yo vi con SGLT2 fue una señora que utilizaba insulina, que utilizaba metformina, SGLT2 y que se le ocurrió hacer una dieta cetogénica, o sea, ya tenemos una disminución de la ingesta de carbohidratos. Asociado a eso, empezó con un cuadro gastrointestinal de náuseas o vómitos, que disminuyendo la ingesta, pero además también una gran pérdida por las náuseas y los vómitos. La señora decidió suspender la insulina, que es el otro factor, pero decidió mantener los ISGLT2 y llegó con una cole aguda al servicio de urgencia. Ese paciente hizo una gran cetoacidosis euglicémica con persistencia de cetona y de muy difícil recuperación o remisión de la acidosis principalmente, ¿ya? Entonces, a veces uno tiene que estar preparado para encontrarse con esta patología y tener claro cuáles son los factores de riesgo para tratar de evitarla o, por último, sospecharla. Esta es una tabla resumen, perdón, con los nombres comerciales de cada uno de los fármacos. Y esto genera conflicto de interés, pero la verdad que muchas veces eh, se nos nombran fármacos desde el punto de vista comercial y nosotros no tenemos mucho la idea, así que ahí está como potencial. Y para terminar, quiero mostrarles el algoritmo de la Asociación Americana de Diabetes de este año y cómo hace el enfoque de cómo dejar estos fármacos en nuestros pacientes. Y aquí ustedes pueden ver cómo en forma transversal debemos individualizar nuestra terapia y evaluar cada uno de los aspectos que se señalan acá para determinar cuál es nuestro fármaco ideal. Entonces, si esto requiere que nosotros seamos precoces en nuestro tratamiento y seamos una terapia combinada, lo tenemos que hacer. Entonces, en nuestros pacientes siempre tenemos que evaluar cuál es nuestro control glicémico ideal, cuál es nuestra meta del control glicémico y elegir un fármaco de acuerdo a la meta glicémica que queremos llegar. Si este es uno o en combinación, perfecto. Así también debemos evaluar el manejo del peso, tratando de elegir fármacos que eviten la subida de peso, neutro o que pudieran generar una baja de peso. Evaluar la función renal, evaluar la presencia o no de insuficiencia cardíaca, ya sea de fracción conservada o reducida. Pacientes que hayan tenido un evento cardiovascular aterosclerótico antes como prevención secundaria o que tengan factores de riesgo. En ese grupo
Los GLP-1 y los SGLT2, que son los fármacos que han demostrado beneficios, son los que tenemos que elegir en nuestra terapia. Entonces, cuando vemos un paciente que tiene diabetes, debemos evaluar todos estos factores para decidir cuál es el mejor fármaco. Y por supuesto también los efectos adversos, sus contraindicaciones para poder elegir el mejor fármaco. Es así como también el año 2022 la Sociedad Chilena de Diabetología entregó un consenso de cómo podríamos entregar el manejo, un poco a nivel nacional. Y acá ustedes pueden ver cómo este enfrentamiento no solamente incluye la mirada glicémica, sino que también cardiovascular, renal, de lípidos, de la presión arterial, la actividad física. Y en el caso de la glicemia, sugiere que si la hemoglobina glicada está sobre 1,5 puntos sobre nuestra meta, debemos partir inicialmente con una terapia combinada. Y ahí sugieren la metformina y los ISGLT2. Pero es una sugerencia, ¿no es cierto? Estas cosas son algoritmos de manejo, sugerencias, pero uno tiene que evaluar siempre costo, efectos adversos, contraindicaciones, etcétera, para poder decidir el mejor fármaco para nuestros pacientes. Entonces, los invito a repasar esta clase y prepararse para los casos clínicos donde vamos a discutir los diferentes temas en nuestra atención en la práctica.